todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Nos presentamos delante de ti, Señor, con el único propósito de rendirnos, Señor, a ti. De rendir nuestra adoración, Padre. Decirte, tú lo eres todo, Señor, en nosotros. Todo lo eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Bendito eres, Señor Jesús. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Amén. Mi Dios, mi Rey, consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz, mi
amanecer a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi mi Dios, mi Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz, mi ser, la luz, en mi amanecer a ti todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré, por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré, por siempre cantaré que tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, fuerte, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Aleluya. Con todo el corazón, con todo lo que tenemos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra persona misma. Aleluya, gracias Señor Jesús. Eres como el sol al amanecer, llegas al gran ante tu poder.
declarado como Jesús, nuestro Salvador. Aleluya, libre. Gracias, Señor. Él es nuestra única razón por el cual estamos aquí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. El corazón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres mi Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres mi Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Que se escuche tu voz, que se escuche tu voz, declarando su plenitud en tu vida.
fuera de ellos.
sido renovados de nuestra naturaleza. Y hoy estamos en Cristo, podemos adorar, porque solamente cuando la naturaleza ha sido renovada en Cristo, somos plenamente facultados para adorar al Rey. Y hoy estamos aquí adorándote, exaltándote, porque en Cristo hemos sido completos nuevamente, hemos sido renovados a la imagen de Dios. Y estamos diciendo que Jesús es nuestro Rey y que en Él todo lo tenemos en Él, porque para alabanza, gloria y honra de su nombre fuimos creados. Recibe nuestra adoración, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo, ayúdanos a que nuestra adoración ascienda al trono del Padre y que proclamemos que Cristo es el único Rey de nuestras vidas, el único Señor de la creación, el Señor de todo y para todos. Hoy nos humillamos delante de ti, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder y doblamos nuestras rodillas delante de tu majestad. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, al único Rey de gloria, a Jesús, el unigénito del Padre, aquel que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día se levantó con gloria y con poder, que venció la muerte y que ascendió a la diestra del trono del Padre y se le dio la facultad de ser el juez y el Señor del mundo entero. A Él sea la honra y el poder en esta hora, al Rey de majestad por los siglos y de los siglos. Amén y amén. Si usted reconoce a Cristo como su Señor, dele una ofrenda de palmas a Él, que lo merece todo, porque Él es el único Rey de nuestras vidas. Sean todos bienvenidos, hermanos. De verdad nos gozamos en la administración de la alabanza, de la adoración. Y hoy el Señor también tiene una palabra para nuestras vidas. Así es de que hemos disfrutado un tiempo de adoración, de comunión con Dios, pero también el Señor tiene una palabra preparada para nosotros hoy. Y así es de que usted puede tomar su asiento, y usted que nos mira también a través de las redes sociales, le damos la bienvenida en nuestra plataforma Facebook Live y también nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Y hoy traemos una palabra que le hemos titulado ¿Quién necesita a quién? Porque la verdad, hermanos, que muchas veces en el corazón del hombre, en nuestra mente sube algo que se llama orgullo, arrogancia, y pensamos muchas veces o decimos incluso que Dios nos necesita, que la obra camina, que la obra se mueve, que la obra actúa dentro del mundo a través de nuestras vidas. Y pensamos y decimos en nuestra mente y nuestro corazón, Dios me necesita. Y en cierta parte es cierto, pero no en la profundidad de esta expresión. ¿Quién necesita a quién? Muchas veces pensamos que somos indispensables, que el mundo gira alrededor nuestro. A veces llegamos a decir, si yo no estoy en el trabajo, las cosas no se hacen bien. Si yo no estoy en el aula de la escuela, las cosas no suceden bien. Si yo no estoy en la iglesia, no se desarrolla el culto a su plenitud. Si yo no estoy en el ministerio de la alabanza, eso no funcionaría. Si yo no estoy en el ministerio de mujeres, eso sería un fracaso. Si no estoy en el ministerio de hombres, eso tampoco funcionaría. Pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Pensamos
que somos indispensables. Y yo quiero ir a la Escritura para darle 3 ejemplos de 3 hombres que ejercían 3 diferentes oficios para los cuales era muy emblemático en el Antiguo Pacto. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero esos 3 oficios que son los más reconocidos, esos 3 oficios están implícitos en los 5 ministerios de la iglesia del Señor. Y más cuando decimos que nosotros ahora como pueblo de Dios somos una nación escogida, un pueblo santo, hecho para reinar, para gobernar, de reyes, de sacerdotes, una nación santa, de manera que estamos para ejercer ese triple oficio. Esos 3 triples oficios son rey, profeta y sacerdote. Eran los oficios más preeminentes del Antiguo Testamento. El rey, el ser un profeta, el mensajero de Dios al pueblo, y el ser un sacerdote. Entonces el rey gobernaba y guiaba a Israel. El profeta era la voz de Dios al pueblo. Pero el sacerdote le tocaba conectar al pueblo para adorar a Dios. Entonces eran los 3 oficios más emblemáticos de la Escritura en el Antiguo Pacto. Y esos 3 oficios no pasan tal cual al Nuevo Testamento. Ahora son 5 oficios o ministerios de la iglesia: el apostolado, el evangelismo, el misionero, el pastor y el maestro. Y después de esos hay más ministerios que se desarrollan en la iglesia. Pero como pueblo escogido, como nación santa, un pueblo de reyes, de sacerdotes, estamos avalando los 3 oficios del Antiguo Pacto, de manera que están implícitos en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, vamos a ver estos 3 ejemplos para que no crea usted que es indispensable en la obra de Dios. Si usted se siente de la realeza, si usted se siente la voz de Dios, o si usted se siente ese sacerdote para llevar a la administración al pueblo de adoración, vamos a ver que nadie es indispensable en este mundo. Y en cierta manera somos necesarios, pero no indispensables. Y muchas veces cuestionamos a Dios o decimos a la gente que Dios me necesita. Y vamos a ver quién necesita a quién. Y quiero que me acompañen a la Escritura para ver el primer ejemplo de un rey. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y aquí vamos a ver el ejemplo de aquel que era un rey. Y digo aquel que era un rey porque lo fue, porque Dios lo eligió entre un pueblo para gobernar a su pueblo. Dios lo eligió, lo mandó consagrar, lo mandó ungir y le puso a su alrededor todas las personas idóneas para que gobernase y administrase el pueblo de Dios. Pero lo cierto es que fracasó. Cuando Dios nos llama como hijos, como hijas de Dios, Él nos pone alrededor gente idónea para ayudarnos al ministerio. Dios nos otorga dones y talentos, y Saúl los tenía. Tenía todo lo que necesitaba para ser un buen rey, pero sin embargo algo le faltó en su corazón. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y quiero que me acompañen en este primer ejemplo de un rey. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 28. Y leemos la Escritura honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a sus palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel:
yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bendito Dios, yo te doy gracias por el consejo de tu palabra que tú traes para nuestras vidas hoy. Y te pido que a través de ella y de estos ejemplos tú hables a nuestras vidas en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Saúl, un rey que lo tenía todo. Dios le puso hombres sabios para que le ayudaran a administrar, le ayudasen a dirigir el reino. Pero Dios le había pedido una simple consigna. Una consigna. A través de la guerra que sufrió Israel cuando salió de Egipto y que iban camino al desierto, con sus mujeres, con sus niños, ancianos y ganados, cansados y sedientos en un desierto. Y viene a Amalek a hacerle la guerra para despojarlos del botín que ellos traían como recompensa de Egipto por más de 400 años de trabajo. Entonces vemos que después de esa terrible guerra, porque fue muy dura, cuando Moisés sostenía las manos en lo alto en el monte, Israel prevalecía, pero cuando él se cansaba y las bajaba, Amalek prevalecía. Fue así que tanto Ur como Aarón le sostuvieron las manos para que Israel prevalecía en la guerra contra Amalek. Y a través de eso Dios le dio un edicto, una consigna. Una consigna es un término militar. Una consigna no tiene que estar implícita en papel, escrita como una ley que pasa de generación en generación. Una consigna no tiene que ser precisamente escrita, sino se pasa por palabra. Por mandato de Dios se proclama la consigna y se va pasando de turno en turno cuando cambian los turnos los soldados en el ejército. Cuando va a cambiar alguien, el turno de alguien, dice cuáles son las consignas. Y hay consignas o mandatos que están escritos. Esos son reglamentos, normas, pero las consignas no están escritas. Una consigna es un pedido especial del general o del comandante del ejército. Entonces, una consigna no está en papel. Es una petición especial del comandante del ejército. Y el comandante del ejército es Jehová de los ejércitos. Entonces, él manda una consigna y le dice al rey, cuando tomen les dijo desde Moisés, les dio esa consigna, cuando tomen posesión de la heredad que yo les prometí a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, dice, pasaréis esta consigna, que haréis guerra, se levantarán y haréis guerra contra Amalek, y raerán sobre la faz de la tierra a todo amalecita, desde el rey hasta el último niño de pecho, a sus animales, a sus vacas, a sus ovejas, todos serán sacrificados. Esa fue la consigna del comandante. Y viene, ahora sí Israel, están en paz, tienen ya un rey, ahora dice Dios, es el tiempo de cumplir la consigna. Y Amalek va con Israel, cuentan sus ejércitos, lea todo el capítulo en casa, cuentan todos aquellos miles de hombres y van a la guerra, pero resulta que no cumplen la consigna cabalmente. ¿Por qué? Porque le perdonan la vida al rey y a un séquito de la nobleza y traen lo mejor del ganado como botín. Y Dios le había dicho, matarás a todos. Hay consignas que Dios nos ha pedido cuando nosotros nos comprometemos con Dios, pero
a veces no las cumplimos. Y entonces viene el profeta, sacerdote y juez, y le dice que es Samuel, y le dice a Saúl, tanto Dios satisface los sacrificios como los holocaustos. Sí, es verdad. Pero Él se satisface más en que se le ponga atención, que nuestro oído esté atento a la voz de Dios y a que se le obedezca, porque eso es mejor que el sacrificio y aunque los holocaustos, porque si no pones atención y no obedeces a la voz de Dios, es idolatría y la obstinación es como hechicería, de manera que caemos en pecado grave delante de Dios cuando no obedecemos su mandato. Y entonces hay una consecuencia y le dice, quitaré el reino de ti. Y entonces Saúl no quiere aceptar el mandato aún de Dios y le dice a Samuel, no te vayas. Y dice que se hace de su manto, de su túnica, y entonces a la fuerza quiere detener a Samuel. Y entonces cuando lo agarra de su prenda, lo tira tan fuerte que se rasga. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en Cristo, Dios nos ha dado esa potestad de ser reyes y reinas, de ser nación santa, un pueblo santo, de sacerdotes, para ministrar, para llevar su mensaje, para gobernar donde Dios nos pone, para ministrar todo aquello que Dios pone en nuestras manos, pero de pronto no obedecemos su voz y somos rebeldes y llegamos a ser como el rey Saúl. Nosotros criticamos a Saúl y decimos, pero qué insensato. ¿Por qué escuchó la voz del pueblo y le perdonó la vida al rey, a esos nobles y dejó de botín lo mejor del ganado? Dice, yo los hubiera matado a todos. Eso dice usted, eso digo yo criticando a Saúl. Pero la verdad que ¿qué permitimos en nuestras vidas? Empezando por nuestra propia persona, ¿qué permitimos a veces que sabemos que no agrada a Dios? Y aún otras veces en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Entonces, ¿estamos poniendo atención a Dios? ¿Estamos obedeciendo su mandato? A veces fallamos en eso, hermanos. Y Saúl había sido desechado del reino y él no acepta y quiere retenerlo a la fuerza y quiere retener a Samuel, y en aquel jalón rasga su túnica, su manto, y se vuelve Saúl y dice, por cuanto has rasgado, así te dice Jehová, has rasgado tu reino. O sea que primero le quitó el reino a él como individuo, pero aún había derecho a la descendencia. Recordemos que un rey cuando moría o Dios lo quitaba, quien tomaba su lugar tenía que ser su descendencia, su hijo, ya fuese el primogénito o el segundo, no importa. Quedaba el reino, el oficio del rey quedaba en la familia, por herencia de sangre. Pero Saúl no acepta que le están quitando el reino y él lo quiere retener y rasga el manto o la túnica de Samuel. Y entonces ahora Dios te dice, ha rasgado tu reino sobre Israel, o sea que aún tu descendencia nadie heredará tu trono. Y cuando nosotros no estamos obedeciendo la voz de Dios, no somos obedientes a su voz, no ponemos atención y no obedecemos, Dios nos quita del reino. Y aún puede tener consecuencias con nuestra descendencia. De manera que si vemos en la historia de las crónicas de los reyes, no hay ningún hijo o descendiente de Saúl que tome el reino. Porque ahora sí termina Samuel diciéndole en ese verso 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová
ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a otro prójimo mejor que tú. Hermanos, eso fue lo peor que le pasó a Saúl. Él a ser desechado, él fue desechado de ser rey, pero tenía promesa en su descendencia. Y cuando él rasga el manto, Dios rasga el reinado de su descendencia. Y dice, ya no lo daré más a ti, sino a un siervo, a un prójimo mejor que tú. Así es de que si usted se siente el rey, se siente indispensable en el ministerio, en la iglesia, créame, si no obedece la voz de Dios y atiende sus mandatos, Él dará su reino, su linaje a otro siervo. Así es de que ¿por qué sentirnos los indispensables? Que Dios depende de nuestras vidas, que Dios necesita de nosotros, cuando es nuestra vida la que necesita de Dios. Vemos el ejemplo de este rey. Perdió su legado. Y aunque Samuel desciende con él a Silo y ofrecen holocaustos, sacrifican a Dios y adoran, porque él no quería quedar en vergüenza ante el pueblo. Pero Samuel, dice la escritura, termina el versículo de ese capítulo, y se fue Samuel y jamás estuvo en la presencia de Saúl en toda su vida. Puede ser que usted siga ejerciendo un ministerio. Puede ser que usted esté al frente en un liderazgo en su iglesia. Pero si usted ha desechado la voluntad de Dios y sus mandatos, usted ha sido desechado del reino. Y aparentemente usted sigue siendo el predicador, sigue siendo el pastor, sigue siendo el ministro, el líder aquí o allá. Pero ante Dios usted ha sido desechado. Aunque el pueblo lo siga viendo como aquel líder. Saúl siguió gobernando Israel, pero ante Dios había perdido el reino. Así es de que no sé si alguien se identifica como Saúl. Y el segundo ejemplo, vamos a ver ahora acerca de un profeta, hermanos. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19. Conocido como el profeta del fuego. Aquel que oraba y hacía que Dios descendiera fuego. Sí, aquel que se atrevió a desafiar los sacerdotes de los Baales, a los sacerdotes de Acera, pero aquellos temieron y no fueron. Solo aquellos 200 hombres que tuvieron aquel encuentro en el Monte Carmelo, donde Elías los avergonzó, y después de cuando la gloria de Dios descendió con fuego consumidor en aquel holocausto, ahora sí el pueblo se volvió nuevamente en pos de Dios y le cortaron la cabeza a aquellos 200 hombres. Y sabemos que Jezabel le manda a un emisario a decir a Elías, ciertamente así me haga Jehová o me añada, el día de mañana tú estarás igual que aquellos sacerdotes. Entonces Elías sale huyendo y sabemos que llega camino al desierto cansado, se duerme, lo ministra un ángel de Dios, lo despierta, dice, levántate, come y bebe. Se levanta, come y bebe del cansancio, pues se vuelve a dormir. El ángel de Dios lo vuelve a despertar. Y yo sé que a veces tú te has sentido cansado. Y es normal, abatido por todo este tiempo. Pero Dios manda ángeles ministradores. Y por segunda vez lo despierta y le dice, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Y entonces vemos que el profeta cobra fuerzas y camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y el monte de Dios recordamos que es el monte Horeb o el monte Sinaí, es el mismo monte. 3 diferentes nombres para un mismo lugar, monte de Dios, monte Sinaí y monte Horeb. Y Elías llega ahí, a un monte que es emblemático, un monte histórico, porque ahí se apareció Dios por primera vez a Moisés cuando pastoreaba las ovejas de su suegro. Ahí Dios se manifestó. En ese mismo monte Dios manifestó su gloria frente a todo el pueblo cuando estaba frente al Sinaí.
con aquella nube espesa, con aquella voz tronante, como aquellos rayos que la gente temía al mirar la gloria de Dios. Era un monte, podemos decir, consagrado, un lugar santo. Y Elías llega ahí, pero no va a buscar la presencia de Dios, sino se mete en una cueva. Y entonces Dios se mete a la cueva y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías manifiesta, es que he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y la verdad es que todos los que honraban a Dios han muerto. Y solo he quedado yo. Y es más, me buscan para matarme. Entonces en su corazón, él ya había entregado su ministerio. Y entonces Dios le ordena y dice, sal fuera y preséntate delante del monte de Jehová, delante de su presencia. Hermanos, tal vez usted ha pensado y ha sentido en este tiempo dejar su ministerio. En su corazón ha sentido ese cansancio, esa aflicción de espíritu. Se ha frustrado, se ha desanimado, dice, ya no más. Entregaré ya el ministerio. Ya no puedo seguir de líder de la alabanza, ya no puedo seguir siendo la líder de damas, el líder de caballeros, de escuela dominical, ya no, ya estoy cansado. Y en su corazón han entregado el ministerio, aunque todavía lo siguen ejerciendo. En su corazón le han entregado el ministerio a Dios, aunque sigan dando clases de escuela dominical, aunque sigan cantando, aunque sigan siendo líderes. Elías había entregado su ministerio. Y entonces Dios le vuelve a decir una segunda vez. Y voy a leer el pasaje para que podamos verlo más claramente. Primer libro de Reyes 19, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es la segunda vez que le pregunta a Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué trágico, hermano. Qué trágico que llegue un momento que Dios nos releve de nuestro cargo. En el ejército, el relevo se espera con ansias, hermanos. Porque cuando usted está en el activo, en el ejército, usted tiene que cumplir funciones, mandatos, ordenanzas. Y hace una función con un propósito, salvaguardar la integridad física y territorial de una nación. Para eso sirve un soldado, para mantener el orden, la paz, la autonomía de su nación, la democracia y el lugar físico y los límites políticos constitucionales. Entonces, para guardar la soberanía de una nación y la paz interna. Para eso sirve un soldado. Y cuando él está en una posición, en un activo, en un puesto
de guardia, tiene que estar a su 100% en su capacidad física para defender su posición o el propósito de su función en ese momento. Y el ministerio profético en el Antiguo Testamento también iba por turnos, de manera que cada profeta tuvo un contexto cultural, histórico, contextual, en diferentes tiempos y periodos de los reinos de Israel. Entonces, cada quien ejerció un periodo de tiempo y también en ocasiones hubo diferentes profetas en un mismo tiempo, eran contemporáneos, unos en el reino de Israel y otros en el reino de Judá cuando se dividió el reino. Entonces, había profetas contemporáneos y otras veces había 2 o 3 profetas y había diferentes profetas en Israel. Había los cortesanos que estaban en las cortes con los reyes, con todos los puestos públicos importantes. Había los sacerdotes que estaban en el templo y había los profetas, clásicos, que esos eran especiales de manera que Dios los llamaba aparte, que no eran parte de las cortes, que no eran parte del sacerdocio de Aarón, que pertenecían al templo, sino que eran gente común. Y Dios los llamaba con aquel oficio especial, el ser profeta, el ser la voz de Dios para su pueblo en tiempos caóticos de Israel. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde Dios llama a hombres y mujeres para ejercer el oficio profético, ser la voz de Dios y llevar el mensaje de salvación a hombres y mujeres que hoy están al borde de la desesperación, en el preámbulo de la muerte, en una vida de esclavitud al pecado. Dios está llamando hombres y mujeres a ejercer el oficio profético, pero por el temor muchas veces callamos nuestra voz y huimos de nuestro ministerio, del llamado que Dios nos dio. A veces por temor. No es que aquí no puedo hablar de la palabra porque si no me echan del trabajo. No tiene que hacerlo tal vez abiertamente, pero puede pedirle el número de teléfono a su compañero y hablarle en horas fuera de horas de trabajo. Pero muchas veces entregamos el ministerio en nuestro corazón y en apariencia seguimos ejerciéndolo. Pero cuando Elías lo ha entregado en su corazón y él huye literalmente, Dios lo hace salir de la cueva. Y Elías, siendo el profeta de fuego, quiere ver la manifestación gloriosa de Dios, porque él estaba acostumbrado a ver el poder de Dios. Y entonces, cuando Dios le ordena presentarse en el monte buscando la presencia de Dios, Elías estaba acostumbrado a ver las manifestaciones gloriosas de Dios. De manera que dice que viene un tornado, viene un viento fuerte, con un terremoto. Y dice que aquel viento fuerte quebraba las peñas del monte. Y entonces Elías decía, ahí tal vez está la presencia de Dios. Dice, pero no había nada. Y después un fuego. Dice, aquí está. Y tampoco. Muchas veces como profetas nos hemos acostumbrado a las manifestaciones gloriosas de Dios. Pero muchas veces en esas manifestaciones no está la presencia de Dios. Y somos engañados fácilmente. Y hoy el mundo se vuelve bajo las señales. Voy a aquella iglesia porque ahí sí oran y sanan, porque ahí sí hay milagros, ahí sí hay esto y hay lo otro. Buscando las manifestaciones de Dios, se desvive la gente. Pero muchas veces la presencia de Dios no está ahí. Y somos engañados tan fácilmente. De manera que después en aquel silbido y suave brisa y viento suave, dice, ahí encontró la presencia. Si queremos realmente cumplir el propósito en nuestro llamamiento que Dios nos ha hecho y dado de ser su voz en este tiempo, no necesitamos ver manifestaciones gloriosas.
necesitamos buscar la presencia de Dios, hermanos. Pero cuando estamos metidos en la cueva por la incertidumbre, por el miedo, por el temor, es que si salgo, que aquí, que allá, que como está la situación, me voy a morir. Así estaba Elías. Así es de que Dios le tuvo que preguntar 2 veces. Cuando estaba dentro de la cueva dice, ¿qué estás haciendo aquí? Sal fuera. Elías sale y le vuelve a preguntar porque se pone a la puerta de la cueva. Y Dios lo mandó presentarse frente al monte que simbolizaba la presencia de Dios, donde se le apareció a Moisés, donde se le apareció a todo el pueblo mostrando su gloria. Dice, preséntate delante del monte, delante de Jehová, de su presencia, pero no la encontraba, él buscaba las manifestaciones de Dios. Y él se pone en la puerta, entonces Dios le vuelve a decir, delante del monte, buscando mi presencia. Si queremos cumplir cabalmente con ese oficio, es necesario buscar la presencia. Pero Elías había salido de la cueva, pero aún en su mente y en su corazón estaba dentro. Y hoy mucha iglesia está igual. Yo no sé si usted tiene esa condición. Ha salido de su casa, pero aún está dentro. Porque la cueva no es un lugar físico, hermanos. Es todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquello que nos limita, aquello que nos detiene, aquello que nos encierra. Porque la cueva es un lugar solitario. Es un lugar de aislamiento. Es un lugar depresivo, nostálgico. Ay, es que aquí estoy encerrado. Es un lugar de tristeza, de soledad, de melancolía. Y Dios le dice, sal fuera. Busca la presencia. Preséntate delante de Jehová en el monte. Buscando su presencia. Porque si ya estamos como Elías, salimos y aún estamos dentro. Y aún ya hemos entregado el ministerio en nuestro corazón. Dios le da la consigna y le dice, permítame llegar de nuevo que le quité la marca. Primer libro de Reyes 19. En el verso 16. Lo manda a una nación extranjera. Y le dice, ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. En el 15, irás de regreso rumbo al camino a Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Recordemos que Siria era un reino pagano, pero que siempre Dios lo utilizó para cumplir su propósito. Y dice, y ungirás también un rey sobre Israel. Y por cuanto tú en tu corazón ya entregaste tu ministerio, me ungirás a Eliseo para que tome tu lugar. Así es de que yo no sé, hermano, hermana, tú que me ves, tú que me escuchas, si en tu corazón ya entregaste el ministerio. Y créeme, nadie es indispensable, porque cuando tú no quieres, Dios levantará a otro en tu lugar. Así es de que yo no sé si te habló la palabra, si te sientes con el título del rey o un profeta, Dios pondrá a alguien mejor que tú. Así es de que nadie es indispensable. ¿Quién necesita a quién? Y por último, hermanos, vamos a ver a un hombre más. Y vamos a regresar ahora al primer libro de Samuel, capítulo 2. Verso 27 al 36. Y aquí hay el otro oficio. Ya hablamos del rey, ya hablamos del profeta. Y vamos a ir cerrando con el oficio sacerdotal. Elí era el sacerdote del templo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová,
no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre, porque cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Mira, hermano, este sacerdote se volvió también viejo, y los hijos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Habían fornicado en el templo, escogían lo mejor de los holocaustos, de los animales, antes de que se sacrificara primeramente a Dios. Ellos iban y metían el garfio y sacaban la mejor parte, antes de presentarla a Dios. Y así de que Dios le reclama y le dice: ¿por qué estás honrando más a tus hijos antes que a mí? Y muchas veces nosotros como padres, como madres en nuestras familias, honramos más a nuestros hijos. Honramos más a nuestra familia que a Dios mismo. Y Dios le reprocha: yo te escogí de entre todo el pueblo. Y yo quiero recordarte esa palabra. Dios te ha escogido a ti entre todo un pueblo. Y entre todo un pueblo escogió una familia. Y entre toda esa familia escogió un hombre, escogió una mujer. Y ese eres tú, amado hermano y hermana. Dios te eligió a ti con un propósito. Dice: para que me sacrificaras holocaustos, y todas las ofrendas las puse en tus manos. Todo lo he puesto en tus manos. ¿Por qué honras más a tus hijos? ¿Por qué honras más a tu familia? ¿Por qué honras más tu trabajo? ¿Por qué honras más aquellos bienes materiales antes que a Dios mismo? Dios nos escogió, nos eligió de entre todo un pueblo. De entre todo un pueblo escogió una familia. De entre toda una familia escogió un hombre, una mujer. Y ese eres tú. Y Dios puso todo en tus manos para que ministres en la casa de Dios. Pero muchas veces elegimos, dice, honrar a tus hijos, honrar aquello que te afanas, primero que a Dios. Y sigue diciendo: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre, que sus generaciones serían generaciones de hombres y mujeres que servirían a Dios y ministrarían en su templo. ¿Quién no quiere eso? Que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y futuras generaciones sirvan a Dios. Todos de nosotros es nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra oración, que nuestros hijos ministren en la casa de Dios. Y ese era el deseo y fue el propósito de Dios al elegirlos. Pero, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo no sé si usted está honrando a Dios. Yo no sé si usted está honrando a Dios más que a todo lo que está alrededor suyo, más que a su propia familia, más que a su trabajo, más que a sus posesiones, más que a su ministerio. ¿Está honrando más a Dios o se está honrando a usted mismo? Dice: jamás tal cosa yo haga, porque yo honro a los que me honran, y a los que no los tengo en poca estima. Así como quedan fuera. Dios había elegido de entre todo el pueblo una tribu. De entre toda esa tribu escogió familias. Entre las familias escogió hombres para que sirvieran perpetuamente en su casa. Y Dios le ha elegido a usted
para ejercer ese sacerdocio en su hogar, en su familia. Pero ¿a quién está honrando? ¿A quién estamos honrando, hermanos? He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Hermanos, no solamente lo quitó del sacerdocio, hubo una consecuencia para sus generaciones. Ningún hombre en esa casa, en esa familia llegaría a viejo. Iba a cortar la vida de todo varón, a morir a una edad temprana. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué murió esta persona? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Hay consecuencias muchas veces de nuestras acciones, hermanos. Dice, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril, morirán jóvenes. Ninguno llegará viejo. Qué terrible, hermanos. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y efectivamente, murieron en un día. Y cuando le dan la noticia, se le da el patatús y se va para atrás, se pega en la nuca y al instante muere. Pero termina diciendo en el verso 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Así es de que si tú te creías un sacerdote, estabas pensando que estabas haciendo un sacerdocio bueno en tu casa, pero no lo estás cumpliendo cabalmente y honras primeramente a los tuyos antes que a Dios mismo. Dice, no llegará nadie de los varones a viejo, y quitaré el sacerdocio de ti, y los varones que les perdone la vida no ministrarán más en el templo, y no pasarán de la edad viril, porque yo me suscitaré un sacerdote fiel a mí y a mi alma. Yo no sé cómo está su sacerdocio. Como hombres y mujeres de Dios, en nuestros hogares, en nuestras familias, ¿estamos honrando primeramente a Dios? ¿O estamos honrando a nuestros hijos, que muchas veces son malcriados? Y malcriados es porque nosotros los malcriamos. Es por nuestra causa. No es causa de nuestros hijos. Es nuestra causa que los malcriamos. Y cuando está en una edad de responsabilidad, aún seguimos siendo sus padres. De manera que el sacerdote presenta sacrificios y holocaustos, súplicas, ruegos a Dios por clamor a sus hijos. Tenemos un oficio de rey, de profeta y de sacerdote en nuestras vidas. Y aun si pensamos que Dios nos necesita, hermanos, déjeme decirle con estos 3 ejemplos de un rey, de un profeta y un sacerdote, Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Dios.
Pero a veces nos creemos los indispensables. Oh, si yo no diezmo, la obra no avanza. No le va a alcanzar para que coma el pastor. Que no se va a alcanzar, estas puertas se van a cerrar. Nadie es indispensable. Dios levanta nuevos hombres, nuevas mujeres, fieles a su obra, a su ministerio, que es de ser reyes, que ser también profetas y ser sacerdotes en su casa. Así es de que no se sienta indispensable. ¿Quién necesita a quién, hermanos? Vamos a ponernos en pie. Muchas personas vienen a las iglesias buscando, diciendo: yo quiero que Dios me hable. Otros vienen buscando una ayuda financiera porque, entre comillas, dicen: las iglesias ayudan. Otros vienen diciendo: voy a la iglesia para tener comunión con mis hermanos. Otros buscan en la iglesia que el pastor ore por ellos. Otros vienen y buscan, dicen: oh, es que quiero adorar a Dios. Otros dicen, se van desalentados de la iglesia, dicen: el pastor no oró por mí. Quise saludar a la hermana y ni me miró. Muchas veces venimos buscando algo a la iglesia. Y cuando no lo encontramos nos vamos decepcionados. El verdadero propósito de venir a la iglesia es adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios, recibimos palabra, recibimos la comunión. Nuestras oraciones son escuchadas. ¿Quién necesita a quién? Muchas veces nos han enseñado: no es que Dios lo necesita. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Esa hermosa metáfora que plasmó Pablo en la epístola a los Corintios, buscando la unidad de la iglesia, que como un cuerpo físico somos diferentes miembros, diferentes dones, diferentes talentos, pero todos puestos y regidos por una cabeza que es Cristo, para el desarrollo, el crecimiento, la edificación de ese cuerpo que somos todos. Nadie es indispensable, aún el miembro más pequeño muchas veces tiene que estar oculto, pero aún aparentemente algo tan insignificante tiene gran relevancia en el cuerpo. Y tiene un gran propósito. Hay una historia que me gusta contar para usted que me ve desde casa. Está el padre de familia con su joven hijo. Se acerca el fin de semana, el hombre se prepara, se baña, se empieza a cambiar y le dice a su joven hijo: hijo, cámbiate, prepárate, arréglate, porque es hora de ir a visitar a la abuela. La abuela vivía o estaba en otra casa aparte, donde la asistían día y noche. Y el niño, el jovencito, le dice: padre, yo no tengo ganas de ir a ver a la abuela. Tú sabes que cuando vamos ni nos mira, ni nos escucha. Y el padre vuelve a replicarle y le dice: hijo, ya es hora, se está haciendo tarde, prepárate, cámbiate, porque es tiempo de ir a ver a la abuela. Pero papá, ¿por qué quieres si siempre que vamos ella no nos mira, no nos escucha, ya no come, ya no habla, ya no abre sus ojos, ni se da cuenta cuando estamos ahí? Muchas veces usted piensa y siente que Dios no está aquí. Muchas veces no le mira, no le escucha. Y a veces llega a pensar en su corazón: ¿para qué voy a la iglesia? Si Dios no me escucha, no me oye. Voy buscando su presencia y no puedo sentir nada. Siento que es en vano ir una y otra vez, es por cambiarme, levantarme por levantarme, ir por ir, porque la verdad no me necesita. El padre, un poco desconcertado, le vuelve a decir al hijo: hijo, por favor, hazme caso,
Arréglate ya y vámonos a ver a la abuela. Padre, si la abuela ya no nos necesita, ya no nos necesita. Y el padre se voltea y le dice a su joven hijo: hijo, es verdad, mi madre, la abuela ya no nos necesita, pero nosotros la necesitamos. Que Dios te bendiga. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. Esfuércese cada día. Levántese. Prepárese con sus hijos. Y digan: hijos, es tiempo. Es tiempo, ha llegado la hora. Arréglate. Es tiempo de ir y buscar la presencia de Dios. Es necesario, le necesitamos. Nosotros le necesitamos a Él, no Él a nosotros, hermanos.